A ver, usted que me diga. Dale. Bueno, tengo la palabra de Dios y se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que voy a leer esta noche es, tengo San Mateo 13, 24, la parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo, ¿quién le refirió? Jesús. Otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto y entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea que nosotros tenemos un enemigo. ¿Y qué viene a ser el enemigo? Trae cizaña. Trae cizaña y la cizaña viene junto con el trigo. O sea que Jesús lo que estaba tratando de decir aquí, que estos hombres estaban dormidos, pero que el enemigo vino a sembrar cizaña. Entonces ellos, los discípulos le dijeron, Señor, podemos arrancar la cizaña. Pero él dijo que no, que la dejaran porque tenía que crecer juntos. Entonces así somos, la vida de nosotros así es, que en el caminar que estamos nosotros, no todo va a ser espíritu. Y nosotros caminamos en el espíritu y tratamos de caminar en el espíritu, pero vamos a tener el enemigo que nos va a trazar el plan, porque el enemigo es el que viene con sus artimañas, con su mentira. Tal vez usted está caminando y dice usted, wow, ya vencí varios obstáculos, ya vencí varios problemas, pero el enemigo no está dormido. ¿Cómo va a venir el enemigo a nosotros? El enemigo va a venir en lo que nosotros nos descuidamos, en lo que nosotros nos dormimos. El enemigo entra sutilmente. El enemigo no es una persona como lo pinta el enemigo, como lo pinta el mundo, que dice que el diablo tiene dos cachos. Así nos pinta el mundo de niña, así que así me dicen quién es el diablo, que tiene dos cachos. Ajá, y una cola. No, el enemigo viene sutilmente viendo cómo nos ataca, cómo nos hace la trampa. Por eso es que Jesús vino y habló de la cizaña. ¿Qué trae el enemigo? La cizaña. ¿A quién va a usar el enemigo? A las personas o cosas, para hacernos la vida de cuadrito. Entonces, hay un enemigo que no duerme. Y las estrategias del enemigo es para que robarnos el sueño que tenemos por las cosas de este mundo que queremos lograr, por los ministerios, por lo que las metas que usted se ha puesto en el caminar. Entonces el enemigo es el que trae la cizaña y es el que no quiere que nosotros crezcamos o maduremos. Mire, él es el padre de la mentira, dice la Biblia, porque él es el padre de mentiras. El enemigo, nosotros tenemos un plan en Dios, Dios tiene un plan en nosotros, pero el diablo también tiene su propio plan. El enemigo quiere estorbar el plan de Dios. ¿Cómo lo hace el enemigo? Viendo nuestro gusto, viéndonos por la vista, por el olfato, por el tacto. Todas estas cosas que nosotros vemos, el enemigo quiere atrasar el plan y nos quiere poner cizaña. ¿Por qué? Porque él nos va a turbar en la vista, para que usted mire lo que no debe de ver. En el gusto, para que usted saboree lo que a Dios no le agrada. Pueden ser las cosas de este mundo. También en el tacto, para que nosotros nos descuidemos y nosotros hagamos lo que a Dios no le agrada, tocar lo que Dios no quiere, que nosotros toquemos lo ajeno. Él va a venir poniéndonos trampas, nos va a tirar dardazos, nos va a tirar los dardos del fuego de maligno. Él quiere que nosotros no obedezcamos a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo con Adán? Desobediencia. Entonces él quiere que nosotros nos rebelemos como él mismo, Satanás, se rebeló contra Dios. El mismo Satanás se rebeló contra la autoridad de Dios. Y el diablo así quiere que nosotros nos rebelemos contra la autoridad de esta tierra, contra la presencia de Dios, contra el poder de Dios.
También el enemigo nos va a poner ataques mentales para que nosotros desubiquemos nuestra mente de lo que nos hemos enfocado en la verdad de Dios. Él va a venir a ponernos pensamientos negativos. Y esos son ataques en la mente para que nosotros no caminemos con la cordura que Dios quiere, que nosotros no caminemos en lo recto de Dios. Él quiere que nosotros nos distorsionemos y que nosotros, Él viene para que nosotros no le demos, Señor, a Dios toda la gloria, para que nosotros no honremos a Dios como se merece, para que nosotros no le demos el lugar que se merece nuestro Dios. Y por eso es que Él vino, y Él es el mismo padre de mentiras. La Biblia dice que el ladrón viene a matar, sino que a robar y a destruir. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Eso es lo bueno, que tenemos un Dios verdadero. Entonces el enemigo viene a querer detener el plan de nosotros para que no se cumpla el plan de Dios en nuestras vidas. Y donde nos ataca más es en la mente. Él quiere atacar nuestros pensamientos para que nuestros pensamientos sean distorsionados y no hagamos de acuerdo al Espíritu, no seamos guiados por el Espíritu, no seamos guiados como Dios nos va guiando por el Espíritu Santo. Él quiere que nosotros le fallemos a Dios, Él quiere que nosotros no le cumplamos, no cumplamos esta verdad, no caminemos en la verdad. Ese es el plan del enemigo. Entonces tenemos a Efesios 4:32. Bueno, aquí en esta parte lo que habla es que nosotros no debemos de contristar el Espíritu Santo de Dios, el cual estamos sellados para el día de la redención. Toda amargura se tiene que quitar, enojo, ira y voces, maledicencia, sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes bien dice que los unos con los otros tenemos que ser benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó. O sea que nosotros tenemos que perdonar, porque, miren, adelante lo ven. Dice, por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, antes bien trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padece necesidad, al que padeciera necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la de que sea de buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Quítese toda amargura, enojo, ira, voces, maledicencia, sea quitada de vosotros toda malicia. Antes bien sed los unos con nosotros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. Todo esto que dice la palabra de Dios es porque nosotros a veces estamos en el Espíritu, y a veces venimos y a veces hablamos con las personas, y tal vez estamos en el hilo del Espíritu, pero a veces lo contristamos con lo que decimos, con lo que hablamos o con lo que hacemos. Contristamos al Espíritu Santo. Por eso es que dice que no le demos lugar al diablo, porque el diablo viene para que nosotros nos desubiquemos de la verdad, no caminemos en el Espíritu. Tengo acá donde vemos que Satanás, dice la palabra de Dios, el enemigo que vino es el que trajo la cizaña. El enemigo solo quiere que nosotros nos durmamos un momentito para ver cuáles son los gustos de nosotros, cuáles son las debilidades de nosotros, para él entrar y hacernos pecar. Esos son los apetitos del enemigo, que él quiere que nosotros nos dejemos engañar de él, porque él es un tramposo. Satanás es el ladrón que vino a robar, a matar y a destruir, dice la Biblia. Pero nosotros tenemos el poder de Dios. Nosotros tenemos la explicación es que, ¿cómo explicamos esta parábola? La siembra y la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Nosotros tenemos que estar bien ubicados en lo que estamos caminando en este mundo, porque el enemigo, Él quiere poner cizaña entre hermanos, entre familias, porque ese es el trabajo de él. El diablo quiere sembrar esa cizaña para que nosotros no tengamos paz, no tengamos gozo, para que nosotros no caminemos en firmeza con Dios. Él quiere que nosotros perdamos la verdad de Dios, nosotros empañemos el poder de Dios, empañemos lo que presentamos de Dios en esta tierra. Él quiere que nos distorsionarnos el camino. Él quiere
Él quiere que nosotros caminemos torcidos. Y a la verdad que nosotros tenemos que tener la reflexión, porque sabemos que el enemigo es el ladrón que vino a matar, a robar y a destruir. Él quiere que nosotros hurtemos, que hagamos todo lo que dice Efesios 4:32 que leímos ahí en la palabra, que nosotros andemos con mentiras, con engaños, y que no digamos la verdad entre unos con otros, porque Él es el que trae la cizaña. Pero si nosotros le ponemos atención, si nosotros le damos cabida al enemigo, el enemigo va a acabar con nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien atentos qué es lo que trae el enemigo, qué es lo que trae envuelto, cómo es que podemos contrarrestar las cosas del enemigo, cómo podemos nosotros, cuáles son las herramientas que nosotros tenemos que usar para bloquear las trampas del enemigo. Sabemos que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, ¿verdad? Porque él no quiere ver una verdad plantada en Dios. Él quiere ver, y lo que está atacando en los últimos tiempos que estamos viviendo son los matrimonios. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que destruyendo la familia ya destruyó todo. Si en el matrimonio una pareja están juntos y están de acuerdo, él sabe que deshaciéndole el plan de esta familia va a destrozar el resto de la familia. Y por eso es que nosotros vemos que no es fácil, caminar de nosotros no es fácil. ¿Por qué? Porque la misma familia no le quiere creer a uno, no quiere decir. Y mire, a Jesús mismo cuando Jesús vino a la tierra, aquí en el pueblo de Israel, él mismo dijo que nadie era profeta en su propia tierra, porque ni a él, que era de los mismos judíos, que él les vino a hablar la verdad, no le querían creer. Si a él que les trajo la verdad, no le querían oír, le querían creer. ¿Qué nos quieren oír a nosotros y creer? Entonces, porque nadie es profeta en su propia tierra. A veces nosotros le hablamos a las personas, pero las personas a veces, es más fácil oírlo de afuera, lo que está en la calle, que lo que está dentro de la verdad, adentro de la casa de Dios. Entonces nosotros tenemos que ponernos firmes para que el mundo sepa dónde nosotros estamos firmes. Porque sabemos que una vez que el enemigo nos desubica, entonces si nosotros seguimos la voz del enemigo, no vamos a rendir a la verdad de Dios, sino que van a ser nuestros propios sentimientos, van a ser nuestras propias emociones. Pero nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Sabemos que hay un enemigo, pero lo tenemos que contrarrestar, como dice Efesios, vestidos de toda armadura de Dios, para que podamos apagar todo dardo del maligno. Dice que tenemos que estar armados, dice, con el yelmo de salvación, con el escudo de la fe, con la palabra que es el Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder, el yelmo de salvación, ceñido, dice, con el cinto de la verdad, calzado con el presto del Evangelio de la paz, para poder destruir las obras del enemigo. ¿Cómo es que tenemos que andar? Revestidos con la coraza de justicia. Tenemos que estar armados de la verdad. Si nosotros no estamos armados con la verdad de Dios, ¿cómo le vamos a decir al mundo? Sino la palabra de Dios es la que va a hacer la diferencia en las personas. Cuando nosotros le decimos, no, la palabra de Dios dice así. No, que la palabra de Dios dice que nosotros, tantos versículos que hay que nos apoyan para que nosotros no le demos lugar al enemigo. Por ejemplo, hay personas que le dicen a uno, no, pero mire, a mí me lo han dicho y me dicen, no, pero mire que la Biblia fue escrita por hombres. Y bueno, por un burro no va a ser. Tiene que ser por un hombre, y fueron hombres, y yo les tengo que explicar, no, mire, le digo, como decía mi esposo un día, un burro no va a agarrar una pluma y va a escribir, tiene que ser un ser humano con inteligencia. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios inspiró a hombres para que se llevara esta verdad y se escribiera la verdad de Dios, para que tuviéramos ese libro santo, para nosotros saber que ese es el manual que nos lleva a la verdad, que ahí, como él dice, por el libro que tenemos que caminar. Y a veces nos salimos del libro santo. A veces queremos hacer nuestras propias condiciones, a lo que nos conviene, queremos hacer a lo que nosotros pensamos o creemos. Estas cosas del Señor no es de lo que pensamos o creemos, sino es a través de la luz de la palabra, del Espíritu. Tenemos que caminar en el Espíritu, en esa dimensión del Espíritu. Como dije la vez pasada, que nosotros queremos a veces solucionar los problemas de las personas,
y las personas no quieren buscar de Dios, y no es una simple oración. Sí, Dios es misericordioso y Dios puede hacer milagros, pero entonces la gente no quiere buscar de Dios y quiere que se le resuelva el problema con una simple oración cuando la persona no ha venido aquí ni ha pagado el precio. Por eso es que nosotros, si nosotros hemos llegado a esta verdad, es para interceder por aquellos que todavía no han llegado a un nivel, aquellos que todavía no han crecido espiritualmente hablando, como dice la palabra. Y sabemos que el enemigo va a querer a nosotros atemorizar, nos va a querer a nosotros, nos va a poner temor, nos va a poner desánimo, nos va a poner nos puede quitar la paz, el gozo, el amor, hasta un hijo le puede quitar, una familia, un ministerio, porque ese es el plan del enemigo. Sabe que él vino a matar, a robar y destruir, porque él quiere destruir lo que Dios ya constituyó. Él quiere deshacer la base principal, que es el matrimonio. Y una vez que él gana esa tierra, le hemos dado lugar al enemigo. Entonces, una vez que nosotros le cedemos el paso al enemigo, ya perdimos. ¿Por qué? Porque él es el padre de mentiras. ¿Cómo viene el enemigo? Con una mentira en su mente, con un pensamiento. Por eso es bien importante que cuando un pensamiento venga a nosotros, y mire, son miles de pensamientos por nuestra mente, que cuando venga un pensamiento a nosotros negativo, lo primero, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros sabemos cuando viene un pensamiento que es negativo a nuestra mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contrarrestarlo con la palabra y decirle, mira, yo soy hija de Dios, yo pertenezco al reino de la luz, y también clamar la sangre de Cristo. Todo esto que yo le estoy hablando es porque mi pastor, cuando yo me convertí, decía, usted no deje que el pensamiento, usted no lo esté sustentando, porque usted lo está sustentando y va a parir, va a dar a luz, ese pensamiento va a dar a luz. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no, tenemos las cosas guardadas ahí, no, después yo las saco. Es imposible que usted saque, porque estas son cosas internas del corazón, estas son cosas internas del alma. Entonces, el alma es la que va a pecar. Por eso es que Dios siempre trató con el alma de las personas. Por eso es que dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces tenemos que saber cuando estamos en el espíritu, cuando estamos en el alma, y usar la palabra de Dios. A mí no me vengas con pensamientos negativos, Satanás. Yo soy propiedad del Dios vivo. Por eso es que tenemos que aprender estrategias. Tenemos que aprender la palabra de Dios. Yo soy comprada con precio de sangre, y el enemigo no va a poder contra usted. Porque sabemos que en estos tiempos le queda poco tiempo al enemigo, y por eso está destruyendo la familia. Porque si usted ve, la generación que estamos no quiere saber de Dios. La generación que estamos, ellos quieren andar en el mundo a libre, que nadie los pare, que nadie les diga nada. Entonces imagínense, si los poquitos que conocemos la verdad y no nos paramos en la brecha, ¿cómo vamos a preservar este mundo más? No podemos preservarlo, porque nosotros tenemos que hablarle al mundo, al que se ponga por enfrente. Usted hable lo que usted siente en su corazón, para que la gente pare y vea y diga, wow, sí, yo necesito de Dios. Mucha gente, a veces porque no tiene la verdad y tienen una ignorancia, y porque no conocen las maquinaciones del enemigo. La palabra de Dios dice que no le demos lugar al diablo, dice. No le deis lugar al diablo, dice, porque no conocemos las maquinaciones de Satanás. Él viene como ángel de luz, él se viste de ángel de luz. Él le hace a usted parecer cosas como que son reales y son mentiras. Porque él viene con una mentira para engañarlo a usted. Él viene para ver cómo lo desubica, con sus apetitos, con sus deseos. Él quiere derrumbar todo, porque el plan de Dios es que nosotros no caminemos en la verdad. El plan de él es que las iglesias desaparezcan ahorita en el siglo que estamos. Él no quiere que esto se predique. Él va a poner trampas por donde quiera que nosotros caminemos. En los trabajos. Usted va a un trabajo y la gente no quiere saber. No. Ya desde un momento usted conoce a una persona y le dice, no, yo soy religiosa, yo soy católica, para que usted no le hable esta verdad. Pero lo bueno es que nosotros, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, donde estamos parados. La gente me dice, no, yo soy mormón. Y yo le digo, bueno, sigamos mormón. Lo que yo le estoy presentando es el plan de salvación. Yo le estoy presentando a un Cristo que usted puede tener esa comunión directa con Dios. Yo le estoy presentando una verdad, que es Jesucristo. Lo que usted va a tener es una salvación completa en Cristo Jesús. Usted va a tener una paz que el mundo no la da. Porque nada de este mundo nos puede llenar el vacío del corazón. Este corazón vacío, ¿por qué usted cree que la gente roba? ¿Por qué roba? Porque su espíritu, su alma está vacía. Entonces quieren llenarlo con las cosas de afuera.
Y hay varias formas de ladrón. Hay ladrones que roban porque tienen necesidad. Otros roban porque es un pecado que ya está marcado en su vida. Ya es un pecado de esa persona, de un hábito de robar lo que no es, tocar lo que no es de ellos. También otros roban porque les falta conocimiento. ¿Por qué? Porque quieren solucionar los problemas fáciles, no quieren trabajar. Entonces, y muchos, tal vez porque nadie los educó, nadie los enseñó. Yo me acuerdo que yo no era cristiana y mis padres nos enseñaron a ser rectos. Si llegábamos a un lugar, no nos íbamos a robar. ¿De qué lugar? No, nos enseñó a no tocar. Entonces tenemos una formación que viene desde nuestra casa. Entonces nosotros aquí en la iglesia que caminamos, nosotros queremos que el hijo, con un domingo que va a la iglesia, el hijo cambie, pero no le enseñamos los buenos principios que nos enseñaron nuestros padres, que nos enseñaron honradez, nos enseñaron cómo comportarnos, nos enseñaron cómo caminar con las personas, nos dieron a nosotros una ética, nos enseñaron que lo del vecino no se toca. Entonces caminamos en una verdad porque tuvimos un fundamento atrás, tenemos buenos principios. Tenemos principios que nos dieron nuestros padres, que nos enseñaron ellos. A lo mejor no todos los cumplimos, pero tratamos de cumplirlos. Y ahora que venimos en Cristo, tenemos una verdad completa, porque Dios es el que nos va sacando de lo que no está correcto. Él es el que nos va ayudando con la palabra de Dios para que corrijamos lo que no sirve. Y entonces, como decía yo, a veces nosotros lucimos como que si no está pasando nada en nuestra vida. Pero hay que corregir, examinarse el corazón. A veces decimos, no, si eso no pasa nada. Y a veces pensamos como tan livianamente las cosas del Señor, pero no, nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para nosotros poner en práctica lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para que el mundo vea que sí hay un Dios verdadero en nuestro corazón y que al cual amamos y que Él nos ama. Porque nosotros venimos y a veces a los hijos les decimos, no, hijo, está bueno lo que hiciste. No, yo me acuerdo de mi mamá que nosotros íbamos a la escuela, mi mamá nos decía, ¿dónde adquirió usted esto? Y nos hacía devolver. Esos son los principios que nos dieron nuestros padres. Ahora no, ahora llega el hijo con una mochila llena de tantas porquerías y cosas, ni le chequean la mochila a los hijos, sino que sigue haciendo lo que le da la gana. Entonces después, como nosotros teníamos nuestro hijo, decía mi esposo, decía mi mamá, porque algunas veces lo dejaba con mi mamá, pero siempre lo cargamos con mi esposo porque él tenía que hacer un montón de tareas, un montón de trabajo y siempre lo andamos en el trabajo que teníamos en la zapatería, siempre lo teníamos ahí. Era raro que yo lo dejara con mi mamá, pero él le decía a mi mamá, mire, suegra, usted me va a decir cómo se portó Manuel, hoy que se lo deje, y no me oculten nada, dígame lo que mi hijo hizo. Yo no lo voy a matar, pero yo necesito corregirlo. Porque después, ¿qué es lo que sucede? Se crían con las abuelas y lo que tienen después es un delincuente. Así le decía él, yo no quiero un delincuente, yo no quiero un muchacho fuera del orden. Entonces, pero nosotros no, nosotros viene el hijo y como que sí, no sabemos ni a dónde se metió ni dónde salió. Pero por eso es que nosotros tenemos que volver a los tiempos antiguos, donde el padre corregía a sus hijos. Tal vez no cambiamos, pero esos principios quedaron en el corazón. Entonces, ahorita usted agarra un muchachito y dice, no, ese que yo me quiero con mi abuelo. ¿Y qué le enseña el abuelo? Si los abuelos son alcahuetos. Los abuelos a veces son más alcahuetos que los padres. Se lo digo porque mi mamá nos crió a nosotros y nosotros mismos, yo decía, wow, pero si mi mamá como lo que hizo con mi sobrina. Y entonces decía yo, ya nosotros nos permitimos un montón de cosas, pero nosotros tenemos que ser rectos en todo. Con el sobrino, con el hijo, con el tío, con el esposo, con todo, para que nosotros podamos ser de bendición para otros y lo que hablemos, eso es lo que nosotros vivamos. Sabemos que la palabra de Dios no está presa. Dios quiere que nosotros, donde vayamos, nosotros prediquemos esta verdad. Quiere que nosotros hablemos, que nosotros testifiquemos de lo que Él ha hecho en nosotros. Y mucha gente nos va a rechazar. Usted le habla a la gente y no, hay gente que dice, no, y ya lo quiere parar a uno. Pero usted no se preocupe por eso. Porque Dios tiene un propósito en nuestra vida y sabe que lo que hay en nuestro corazón es que el mundo cambie, que el mundo oiga, que el mundo sepa de que nosotros fuimos libres de toda trampa del enemigo, que nosotros, fuimos separados para la verdad de Dios.
Entonces vemos en la parábola de la cizaña, vemos que el trigo y la cizaña, vemos que en realidad nosotros, porque hay gente que dice, no, si es que no hay, es que nosotros, es que no existe el diablo. Mucha gente dice, no existe el diablo. Pero mire lo que dice Ezequiel, que era el querubín precioso, el que adoraba, era el número 1 que adoraba a Dios. Pero por la rebelión que entró en él, entonces Dios lo tuvo que arrojar al abismo. Él vino y dice que lo arrojó con todos sus ángeles caídos. El Señor lo tiró al abismo. ¿Por qué? Porque resulta que él quiso ser mayor que Dios. Y a veces nosotros cuando caminamos en este caminar de la iglesia, caminemos en esta verdad, a veces nosotros ya pensamos que todos lo sabemos. Qué bonito. Que nosotros pensamos que ya todos lo sabemos. Si necesitamos la fuerza de Dios, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el conocer de Dios, necesitamos que Dios nos capacite. Por eso, como dije la vez pasada, nosotros necesitamos, así como el que va a estudiar el inglés necesita un maestro, nosotros necesitamos un maestro lleno de esta verdad. Porque sabemos que el enemigo existe y él es un mentiroso. Dice la palabra de Dios que no conocemos las maquinaciones de él. El enemigo es mentiroso, por eso dice, no le deis lugar al diablo, dice, el Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él quiere ver cuál es la posición de nosotros, dónde estamos y qué cabida le damos nosotros a él. Pero si nosotros le tapamos al enemigo todo cerco, le tapamos toda trampa al enemigo, entonces él no va a poder contra nosotros. Cuando nosotros nos paremos firmes en la verdad, cuando nosotros digamos, espérate, yo estoy reflexionando qué es lo que yo no estoy haciendo bien, por dónde es que yo voy. Es nosotros por eso que cada día nos tenemos que examinar nuestro corazón, cómo es que estamos caminando, qué cosas hicimos en el día, qué fue lo que nosotros no hicimos correcto para que el Señor se glorificara, a dónde es que Dios nos mandó, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces nosotros tenemos que examinarnos constante el corazón, porque del corazón sale todo lo que a Dios no le agrada. No es lo que entra al hombre por la boca, como dice la Biblia, es lo que sale del corazón de la persona. Eso es lo que contamina al hombre, no es lo que va a la letrina, como dice Pablo, es lo que sale de la boca, no es lo que entra y va a la letrina, sino es lo que sale de nuestro corazón. Entonces sabemos que nosotros estamos siguiendo la verdad y queremos caminar en la verdad. ¿Y cómo caminamos en la verdad? Orando, congregándonos, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, buscando la presencia de Dios, caminando en esa verdad, ayunando, orando. Si usted tiene una persona y usted dice, yo confío en esa persona, que Dios me ha dado confianza con esa persona, tengo esta situación, yo quiero que me ayude esta persona, entonces Dios lo hace. Pero tenemos que caminar buscando la persona correcta que nos aconseje. A ver, siempre necesitamos el consejo de alguien. Por eso es que la Biblia dice que en Proverbios dice que entre muchos consejeros está el bien. Que si nosotros tenemos varias personas que nos aconsejan y nosotros somos sabios, entonces nosotros decimos, bueno, esto es lo que no me conviene, esa persona me aconsejó en esto, y lo ponemos por práctica para que Dios se glorifique. Entre muchos consejeros, entonces está mejor la respuesta. Pero si nosotros nos encerramos en nuestro mundo, entonces nada va a suceder. Si nosotros nos encerramos en este mundo, nada va a suceder. Es como decir, no, como yo ya lo sé todo, pues ahí lo voy a dejar. Mire lo que dice el justo y los pecadores. Salmo 1. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si usted ve en el Salmo 1, qué lindo, porque Dios aquí está premiando al varón que no anduvo en consejo de malos, y por eso hay que andar en el consejo de los sabios. Dice, usted viene y corrige al sabio, sabio será. Usted corrige al necio, necio será. Entonces el sabio le va a agradecer, el necio no, el necio se va a enojar.
Entonces es bonito cuando si usted pide un consejo, es porque usted lo va a poner en práctica. Entonces, ¿qué hacía este varón justo? ¿Qué hacía? Meditaba de día y de noche la palabra de Dios. Y por eso es que Dios dice que será plantado junto a corrientes de agua, que su fruto da su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces Dios nos ve a nosotros como justos, pues como justos tenemos que caminar. Y ve a los pecadores, a los impíos, que ellos caminan el camino torcido. Y Dios quiere que nosotros no caminemos por la senda torcida. Él quiere que caminemos por la senda recta. Porque esa es la que nos va a conducir al bien. Esa es la que nos va a llevar a la verdad. Y estos tiempos son tiempos peligrosos, que hay que poner bien, abrir el ojo clínico para ver cómo habla el mundo, para ver cómo hablamos nosotros. Y qué es lo que sale de nuestra boca también. Porque la gente los examina a uno. Hay gente que no conoce Biblia, pero en un minuto ya la determinó. En un minuto dice, no, está caminando derecho. Yo solo me acuerdo de un señor que yo le prediqué a un testigo de Jehová. Y entonces me empezó a preguntar de Jesús. Y me empezó a decir, ¿y quién es Jesús para ti? Y empezó a hacerme preguntas. Entonces yo le dije, esto y esto y esto. Entonces cuando ya lo miré que el Señor iba por otro lado, dije yo, no le voy a escuchar todas sus cosas que sé que él ha vivido en de los testigos de Jehová. Entonces, porque los testigos de Jehová no caminan la palabra, sino que es una sexta, ¿verdad? Que sabemos que ellos no reconocen a Jesús realmente, como nosotros, que sabemos que al no tener a Jesús no tenemos la vida eterna, no tenemos la salvación. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen más historia, más letra que nosotros. Bueno, nosotros sí, el Señor, a través de Jesús hemos llegado al Espíritu. Entonces, cuando Él me dijo así, yo le dije, espere un momento, le dije, yo le voy a decir, le voy a preguntar algo, le dije. ¿Quién fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario por usted y por mí? Y se quedó el hombre preguntando, ¿hasta dónde fue que llegó Jesús? Le digo, para derramar su sangre, para limpiarlo de todo pecado, para limpiarlo de toda maldad. Y él se quedó meditando y dijo, wow. Y cuando más le iba haciendo yo, diciéndole yo, mire, el único que nosotros tenemos que predicar a Jesucristo, porque ese sí pagó el precio por nosotros, ese sí dio la vida completa por nosotros. Y el Señor se quedó asombrado. Entonces después vino, no sé si era la señora de él, que venía ahí junto donde yo estaba leyendo un libro, por cierto. Y entonces dijo, ve, este señor necesita la salvación. Y el Señor terminó recibiendo a Cristo. Pero ¿qué sucede? Porque le fui con la verdad. Le dije que el único que pagó el precio por él, el único que quita el pecado del mundo fue Jesucristo. Entonces después vino la señora y le dice, ¿ya le hiciste pregunta? Entonces vino él y le dijo, no le pregunte, no le digas nada a esta muchacha, que esta muchacha sabe mucho, le dijo. Y la señora se quedó así, no le hagas pregunta, le digo, que esta muchacha sabe, le digo. La gente le digo, no sé todo, le digo, porque mire, nadie sabe la Biblia y puede ser un mentiroso que dice que sabe la Biblia de punta a punta. Porque realmente la Biblia nosotros la leemos y cada día nos va dando revelación. Usted lee la palabra y dijo, wow, pero si lo leí en tal libro y lo lee en otro libro y Dios le está hablando ahí en ese libro, porque no se termina de aprender en las cosas del Señor. Entonces yo le digo, no sé mucho, le digo, lo único que le digo que Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y con eso usted tiene que saber que usted tiene que tener un Cristo en el corazón. Y tiene que tener al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y él se quedó asombrado. Pero ¿qué sucede? Si yo me pongo a seguir esos consejos, yo termino hablando como él. Pero no, yo dije, no, este argumento ya lo termino aquí y no voy a permitir que él me hable de lo que no es bíblico. Porque nosotros a veces, porque es mi amigo, le voy a oír. Nosotros tenemos gente que conocemos, que gente que son testigos de Jehová, tenemos gente que son del séptimo día y conocemos gente, pero lo bueno es que de nosotros es que conocemos la gente, pero nos separamos de ellos. Porque Dios no quiere que nosotros nos contaminemos con la gente que no está en esta verdad. Ahora, si nos unimos a esa persona, vamos a decir, tenemos tiempo para hablarles, pues les predicamos esta verdad para que salgan del error. Entonces, porque si nosotros hacemos salir del error, la gente no sigue errando al blanco, no sigue, sino que va a la verdad. Y además, como nosotros queremos, a veces nos ponemos a discutir con las personas y decimos, no, espérate, que esto es así. Entonces nos ponemos a discutir y entonces discutimos la Biblia y la verdad que no tenemos que andar discutiendo con la gente. Lo que tenemos que enseñarles quién es la verdad y quién es la vida. No, ahora, yo antes me ponía que, pero mira que la Biblia dice aquí, entonces usted termina peleando con la persona.
Y Dios no nos ha mandado a discutir ni a pelear, sino que lo que vengo yo es que le digo, mire, quiere que haga una oración por usted. Son tácticas que Dios le va dando a uno. Quiere que haga una oración por usted, puedo orar por usted. Y lo primero que dice la gente, y eso que me hace mucha falta. Y yo digo, esta señora tiene necesidad. Porque a veces nosotros queremos que la persona, decimos, no, es que esta persona no entiende, y es que nunca va a entender hasta que no se le revele esta verdad. Hasta que nosotros no le prediquemos quién es Jesús, quién es el que vino a salvar al mundo de pecado, que el que dice la palabra de Dios. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta verdad la tenemos que predicar en todo momento donde estemos, no pierda el tiempo. Mire, nosotros con uno, dice la Biblia, con uno que nosotros pastoreemos, con uno que nosotros guiemos, es como que le estemos predicando a 10, 15 personas, con uno. Y usted ve la bendición y dice, wow, pero si solo a esa persona le he estado ministrando por años, tal vez es la persona que ha tenido cerca de usted. Entonces, con uno es como que nosotros le predicáramos a 100 personas, pero estamos tratando con esa alma, que esa persona busque lo correcto, que esa persona busque la verdad, que esa persona tenga hambre y sed de Dios, que tenga el deseo de buscar de Dios. Pero si hay personas que nosotros les hablamos y perdemos el tiempo en esa persona, y hay otros que quieren oír esta verdad, a veces perdemos el tiempo y gastamos el tiempo en personas que no van a responder al llamado de Dios, no van a responder a la verdad de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, saber aprovechar el tiempo, porque los tiempos son malos, los tiempos son cortos. Ya estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que ponernos en esta verdad, a predicar la verdad de Dios, a caminar, que el mundo conozca, que el mundo sepa que hay un Dios verdadero, y Dios no nos va a dejar en vergüenza, porque Dios es fiel y honra a los que le honran. Y hasta aquí lo voy a dejar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque nosotros sabemos en quién hemos creído, Padre, sabemos que tú eres